Muy buenas tardes, señoras y señores. Distinguidos señores profesores, académicos, investigadores, damas y caballeros, familia altísima de estar acá, repartiendo con figuras epónimas que han pasado y están presentes otros. A mí me toca hablar sobre la síntesis de Daniela Carrión, y algunos colegas ya han expuesto. Nuestro amante Daniela Carrión, hay un punto de Rubas, como reseña histórica, se construyó un ferrocarril central de Lima de Logroño en el año de 1870 por el general Enrique Migues. Ese ingeniero, en su trayecto de este puente de Rubas, vio que se desencadenó una enfermedad femenil, amélica, y morían miles de trabajadores, eran chinos, del África, japoneses, etc. No tenían los anticuerpos necesarios, por eso que morían. Entonces, en homenaje a eso, de la enfermedad de Carrión, esa vez allá... Retira un poquito el micro. Ahí. Exacto. En ese entonces, todavía no se conocía la enfermedad de Carrión, solamente se decía la fiebre de la borolla y la verruga peruana. Carrión, una de las figuras epónimas. Su padre, el médico y abogado, doctor Baltasar Carrión Torres, natural de la provincia de Loja, Ecuador. Por motivos políticos y militares se exilia en el Perú, radicándose en Cerro de Pasco. Allá conoce a una dama, a la señora Dolores García Navarro, natural de Huancayo. Fue atendida por una partera llamada Josefa Méndez, la partera, quien lo recibió y fue bautizado en la iglesia San Miguel de Chaupimarca, también Cerro de Pasco. Carrión, como ya han dicho, nació el 13 de agosto de 1857 en Cerro de Pasco, en la calle Cruz Verde número 2. Carrión hizo sus primeros estudios en su tierra natal, que posteriormente se va a Jauja, Tarma, y completa sus estudios. Luego pasa a sus estudios secundarios a Huancayo. Ahí hizo sus 3 primeros años. Viaja a Lima, ingresa al colegio, primer colegio, Nuestra Señora de Guadalupe. Tuvo amistad con Enrique Mastanza, María de Sedán, Casimiro, Ina, Julián Arce, quienes estudió posteriormente en la Facultad de Medicina de San Fernando. El 10 de abril, como ya ha dicho el colega, el año 1857 ingresó a la Facultad de Ciencias de San Marcos, haciendo sus 3 primeros años de estudio, para posteriormente pasar a la Facultad de Medicina. Su primer paciente que tuvo cuando era interno, un paciente de origen francés, Antonio Sagué, de 32 años, procedente de la zona endémica de Puente Verrugas, y fue diagnosticado de verrugas mulares. Aquí le vemos la verruga mular, cuyo diagnóstico que dio el estudiante de 6º año de medicina, Daniela Carrión, estuvo asesorado por el doctor José María Romero, que era jefe del
Hospital San Bartolomé. Daniela Carrión, cuando la medicina en el Perú pasaba por una etapa de crisis, es decir, la salud, la investigación científica en la universidad y otros factores, por problemas de la guerra con Chile, se da el nombre de un médico izquierdo chileno que estaba haciendo trabajo de investigación sobre la enfermedad de Borrelia. Entonces, el intrépido investigador, aguerrido en la investigación, aparece anónimamente Carrión en defensa de levantar de la investigación científica en que presenta el doctor Evaristo Chávez, quien le practicó la inoculación en ambos brazos de un verrucoma superciliar extraído de un paciente el 27 de agosto de 1885. Carrión lo experimentó en su propio cuerpo para demostrar que la fiebre de Borrelia era causada por un solo microorganismo, que hasta entonces los colegas médicos, los investigadores, pensaban que la enfermedad era causada por dos agentes infecciosos, uno la fiebre, otro la erupción verrucosa. Entonces, Carrión demuestra que no es así. La enfermedad es causada por un solo microorganismo que tiene esta enfermedad etapas clínicas diferentes. Después de la inoculación, pasó asintomáticamente durante 21 días. Luego presentó el cuadro clínico consiguiente: malestar, decaimiento, fiebre, escalofrío, mialgias, cefalea, anemia y postración. El doctor Ricardo, como dijo el colega, hizo su primer examen. Encontraron 1.085.000 hematíes por milímetro cúbico. Carrión, entonces, entra en estado de sopor. Entonces, el investigador muere a las 11:30 de la mañana en el hospital o clínica Maison de Santé, que por equivocación la enfermera puso las 11:30 p.m. Eso hemos investigado con el profesor Carlos Lanfranco la voz y hemos demostrado. Entonces, eso habría que corregir. Falleció el 5 de octubre de 1885, por la que se declaró mártir de la medicina peruana, por ley número 27794, y declarado héroe nacional el 7 de octubre de 1991, por haber participado en la batalla de Miraflores, apoyando al grupo de médicos en su calidad de estudiante y de camillero. Carrión, ahí podemos decir, esta epónima figura sale del anonimato al ver que los médicos chilenos están invadiendo su campo. Entonces, él salva la situación de la investigación científica. Eso hay que tener en cuenta para que sea evaluado posteriormente. El 3 de septiembre de 1971, como había visto ya
que ha puesto el colega médico, el profesor, el cuerpo médico del Hospital 2 de Mayo llevaron en hombros los restos de Daniela Carrión hasta una imponente cripta o mausoleo del Hospital 2 de Mayo. Aquí podemos ver las normas legales. El 16 de octubre de 1885, la Sociedad Médica Unión Fernandina lo proclamó mártir de la medicina peruana a don Daniel A. Carrión, que por ley 11.619, el 28 de febrero de 1946, he declarado enfermedad social a la enfermedad de Carrión o verruga peruana. Hay un decreto número 8, la DGS, 20 de julio de 1857, se crea la Orden Daniela Carrión en homenaje al centenario de su nacimiento. El Decreto Supremo 118 se declara el mes de agosto de 1857 mes del mártir de la medicina nacional, Daniela Carrión, en honor a su nacimiento. Ley 2542, el 7 de octubre de 1991, he declarado héroe nacional a don Daniel A. Carrión, mártir de la medicina peruana. La ley 29799, el 26 de octubre de 211, se reconoce como patrono de medicina. Patrono de medicina peruana al oficiarse el día 5 de octubre como Día de la Medicina Peruana. Podemos decir, Carrión, como estudiante de sexto año, por instituciones, universidades u otras entidades, lo han ascendido póstumamente como bachiller, como médico, como doctor y como honoris causa. Yo me pregunto, la esencia de Marte de los estudiantes, estudiantes de sexto año, ¿está desapareciendo o lo han hecho desaparecer? Entonces los estudiantes de medicina ya no tienen Marte. ¿Qué tiene un doctor honoris causa? Eso no es correcto. Entonces dice el significado de Marte del estudiante de medicina. Podemos decir que así, él es correcto, porque trabajó junto con los colegas médicos en la guerra de Miraflores, y por eso, bien puesto, no, héroe del país. En síntesis, los he traído para que vean. Hemos hablado bastante y demasiado. Hay figuras que se ponen en cirugía, en medicina y todo. Grandes maestros de ayer y que están en camino y otros saldrán. Entonces, justo esta reunión, quiero felicitarlos a las autoridades, al comité organizador de estos eventos científicos, recordatorios históricos, de que si los hermanos de Bolivia, si los hermanos de Chile, Ecuador, tiene su museo de medicina, están los investigadores, y nosotros, ¿por qué no podemos hacer? ¿Quién lo va a hacer? Las universidades, el Ministerio de Salud. Como gremialista, el colegio médico tiene obligación, porque aquí no reúne a todos los médicos.
es necesario que tengamos un museo de la historia de la medicina. Si no, pasa el tiempo y nos olvidamos. Estos son recordatorios. Al ser recordatorios, entonces estamos pensando de que debe haber reliquias, figuras epónimas, como se ha visto en las exposiciones que han hecho los investigadores, los profesores. ¿Qué ha traído esto? Aquí tenemos, por ejemplo, esta enfermedad casi no se habla, casi no hemos dicho mucho porque murió. Ha muerto por un agente infeccioso llamado Bartonella bacilliforme, descubierta por el investigador Alberto Barton, 1909, fue aislado primero, 1925, el 6 y colaboradores, 1926, 27 ya no mucho. En el medio para el cielo, ahí la bacteria dice, este es el verdadero, que lo aisló, es falso. Barton lo aisló por primera vez. También debe quedar en mente y no pensar en extraños. Aquí tenemos, por ejemplo, esta Bartonella. Hay un punterito, bueno, ahí tiene la Bartonella. La Bartonella es una bacteria polimorfa. Adopta la forma Bacillus cocoidea, un formacelle. Esta bacteria, en su forma bacilar, como está ahí, era virulenta, a diferencia de las formas cocoides, que son virulentas o poco virulentas. La bacteria, ¿dónde se encuentra? Infectando, o como reservorio, en la probóscide de los lusomías. A pasar una noche o pernoctar una persona en la zona endémica de Pica y le introduce, le inocula esa bacteria. Como un corión después de 21 días, a veces pese más, pese menos, aparece el cuadro clínico característico. ¿Por qué aparece? Porque las bacterias han estado en su etapa de latencia. No está en la sangre, pero a salir del retículo endotelial pasa la sangre. Ahí es cuando viene la fiebre, de calofrío, malestar, postración y muerte. Y esas bacterias que están vacilares son las agresivas. Esa es la etapa aguda que se puede complicar con una salmonelosis, la más frecuente de la tifoidea. Si esto pasa una etapa ya subclínica, vamos a decir, una etapa de hemática intercalada, donde el paciente y la bacteria conviven, inmunobiológicamente se mantienen. Y aún esto pasa con antibióticos o con anticuerpos. Esta bacteria desaparece en la sangre y se va a los endotelios terminales de la piel. Ahí se forma la verruga de tamaño y variable. Formas verrucosas, formas tipo molares, tipo celulares, miliares y micromillares. Por eso hay bacterias, no solamente una. Hay bacterias aeróbicas, microbiológicas y anaeróbicas facultativas. Esa es la gama de bacterias. Entonces, por su conocimiento, eso, hemos estudiado sus características morfológicas. La bacteria tiene flagelos solamente cuando está en cultivo. Cuando está parasitándolos en matriz, carece de flagelos. Entonces, esta bacteria podemos aislarlo de la sangre en la etapa hemática y también lesiones verrucosas en su etapa verrucosa. Entonces la bacteria se encuentra haciendo estos análisis. Y también se decía, por ejemplo, que la bacteria se adosa de materia.
no penetra la hematía. Los profesores, los clínicos o los infectores decían que paraglobular se adopta, aparece la microscopía electrónica y con cuadra se hace recortes con el micrófono electrónico y vemos que una bacteria está dentro de la hematía. Entonces decimos, endoglobular, ya lo hizo Vigno, ya lo hizo Takano, etc. Aquí ven, aquí una bacteria dividiéndose a la herida de la hematía. Esta penetra a la hematía y vemos que aquí ya está penetrando, la flecha señala. Entonces, vemos otra lámina, hacemos una prueba. A esta lo marcamos con sal de oro, anticuerpos específicos y ponemos a glóbulos rojos humanos y vemos que la bacteria está penetrando la hematía. Entonces, se acabó también que la bacteria era paraglobular, ahora es endoglobular. En esta etapa el paciente puede morirse, etapa aguda. Zonas endémicas, por ejemplo, la provincia más endémica de Ancash es Caraz, una de ellas. Callejón de Guaylas. Tiene esas zonas endémicas. Aquí el Cóndor, Perú con Ecuador. Entonces hay que hacer trabajos de campo. No hay automóvil, hay que utilizar la semilla. Este es el famoso Barto que descubrió a la bacteria. Uno de los grandes médicos investigadores epónimos de la bacteriología. Como dijo el profesor ya, su primer catedrático de bacteriología fue el doctor David Mato, el primer catedrático de bacteriología de San Fernando. El doctor Noblo, como hemos trabajado en Hamburgo, aquí en el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos, hemos hecho trabajo sobre este campo de la fisiología, de la morfología, y estamos ya en la parte molecular de la enfermedad de Carrión, de la bacteria. Eso es todo, pero no es antes agradecer de todo corazón y que quede pues grabado. Usted como los encargados tiene el museo de la Universidad de San Marcos. También hay que crear un museo de la medicina con todas estas posiciones de los colegas médicos que han expuesto. Como el doctor Caballo, que usted no lo conoce, no lo ven. Yo era maestro cirujano, él fue mi maestro. Caballero, y no podemos desperdiciarlo. Necesitamos un museo, puede ser el colegio médico, puede ser medicina tropical, puede ser la ciudad universitaria, en otro ambiente. Entonces la facultad de medicina no, porque no hay espacio, ya está cayéndose el edificio. ¿Para qué? Que se dé un nuevo pabellón del Museo de la Medicina Nacional, con sus figuras epónimas, investigadores. A todos ustedes muchas gracias y disculpen que les haya quitado el tiempo, porque me ha dejado mi último. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Lozano.